Qué Live. pena, lo que va a tener que cambiar de equipo porque no tengo buen audio, no escucho casi. Dame un momento, me voy a conectar desde mi celular. El resto, ¿cómo están escuchando? Marta y Luz Ángela, buenos días. ¿Me Sí, cuentan, Buenos por favor? días, se escucha perfecto. sí, la estoy Bueno, listo, listo. Muchas gracias. Entonces, es que estoy por fuera y me ha tocado hacer mil maromas para poderme conectar esta mañana con ustedes. Pero entonces ya estamos aquí y lo importante es que me están escuchando bien. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces ya empezamos a grabar, ahí ya nos está grabando la reunión. Bienvenidos todos a esta última sesión. Este es nuestro último día para hacer la sesión en línea. Recuerden que ya quedan ustedes como en su tiempo, ¿sí? Ya quedan ustedes trabajando de forma individual, por decirlo así como lo han venido haciendo, pero ya entonces no seguimos teniendo las reuniones que tenemos los miércoles, porque recuerden que ustedes tienen el envío de evidencias hasta el 5 de marzo, ¿listo? Entonces eso para que lo tengamos ahí como muy presente. Voy a iniciar entonces con una parte como introductoria para que miremos unas generalidades importantes. Creo que me demoro más o menos aspiro unos 20 minutos aproximadamente y ya continuarían ustedes para que nos muestren a todos cómo van a hacer lo del manual final, cómo van a aplicar las pruebas tamiz y lo que mencionamos. ¿Listo? Entonces, antes de eso, yo quiero saber si ya ustedes trabajaron con la población, si ya pudieron adelantar algo del manual, si ya pudieron de pronto hacer algo de las pruebas, los escucho. A ver, yo los voy escuchando aquí. Marta, cuéntanos. Marta Caro. sí, señor, yo tenía dos poblaciones, o sea, dos personas adultas, pero ayer cuando estaba de turno me llegó así como Sí. que por casualidad una adolescente de 14 años que la llevó la policía de menor infancia, una niña, Ujú. o sea, bastante con problemas. Entonces hice ahí, como dicen, para la introducción y más adelante le voy a hacer las preguntas como para poder saber cómo exactamente le hago el tamizaje. La verdad fue que no la abordé directamente, pero sí estuve ahí al lado del médico cuando lo estaban abordando, entonces pude captar todo lo de la paciente, su problemática, y es bastante, maneja un riesgo bastante alto, altísimo, porque tiene padres presos, hermanos presos, madre que la trata mal, entonces, o sea, todo lo que pude, como dicen por ahí, a, yo recolectar. Entonces, y bueno, me parece que voy a tener que cambiar, pero ya tenía esas dos personas, ya tenía el borrador, porque las dos pacientes anteriores que tengo uno que es riesgo moderado, otro riesgo bajo, y este sería un riesgo alto. Entonces, más adelante yo le comentaré con relación a esa niña de 14 años. Yo sé. Listo. Bien. Bien, Marta, sí. Pues hablábamos que de pronto el abordaje con todas las poblaciones no es igual, ¿cierto? Hay veces nos encontramos con poblaciones que son muy complicadas de abordar o personas que son muy difíciles de abordar. Varios me escribieron, unos lo hicieron, por ejemplo, con la familia porque no les permitieron hacer el tamizaje en los colegios, otros sí lo pudieron hacer en colegios, en instituciones. Entonces, eso es lo que quiero que compartamos esta mañana de hoy. Listo, que ustedes nos cuenten qué pudieron hacer, pero entonces primero voy a hacerles, como les digo yo, una especie de acercamiento al último tema, que yo sé que ustedes ya lo adelantaron, pero quiero que no nos quede ahí como pendiente y como en el aire, y ya seguidamente pues los escucharé a ustedes. ¿Listo, Marta? Entonces ahorita hablamos de eso. Muchas gracias. Listo. Bien, chicos. Entonces, regálenme en un momento, voy a compartirles. Yo les compartí ayer, pues como les decía, desde ayer estamos con problemas en la plataforma Sayuna y también hemos tenido inconvenientes con el correo de Sena.
Entonces, ahorita, por ejemplo, se cayó, antes de ingresar, se cayó varias veces la comunicación, precisamente porque los dos canales están como fallando, pero bueno, aquí estamos y estamos grabando, entonces eso es lo que buscamos. Ayer también intenté, hasta donde se pudo, calificar las evidencias que tenía pendientes, pero no se me permitió más en el transcurso del día, no fue posible. No he podido terminar de verificar las evidencias que ustedes han enviado, por lo que les menciono, pero ya pues Mesa de Ayuda nos contesta que según eso, hoy en la tarde ya se restablece esa ayuda para calificar. Listo, entonces pues ustedes ya saben que tienen que estar ahí muy pendientes de esa parte de las notas y que realmente sí se les vea reflejada la nota. Si no, ya saben que yo estoy pendiente de ustedes. Igual el viernes, pues vamos a tratar de tener la reunión común y corriente. Listo, la asesoría. Ok, esperen un momento. Ahí, por favor, me confirman si estamos viendo la pantalla. Sí, sí, yo la veo. ¿Sí? Ok. Yo les escucho súper suave. No sé si soy yo o ustedes también me Correcto. escuchan. Sí, listo. Sí, señora, se está observando. Listo, gracias. Sí, ahora sí te escucho bien, pero les estaba escuchando muy lejos. Pero es porque estoy en un ambiente abierto, entonces posiblemente de pronto no les escucho muy bien. ¿Listo? Entonces, hoy es nuestra cuarta conferencia. Recuerden que hoy ya finalizamos estas sesiones virtuales que tenemos, o sea, las sesiones en línea, y ya quedan en tiempo de ustedes. Entonces vamos a mirar primero que todo que la semana pasada trabajamos la parte de qué son las escalas de tamizaje. Miramos también, hablamos sobre el PIC y hablamos sobre los principales marcadores biológicos. Quiero que estas tres preguntas de iniciación ustedes se las respondan. ¿Listo? Entonces, miremos y que usted diga, bueno, a mí me quedó claro que hay varias pruebas de tamizaje, pero por ejemplo, yo puedo utilizar con los adolescentes cierta diferente a la que utilizo con adultos. Quiero que piensen por lo menos en dos, que ustedes miren lo que es el PIC y cuáles son los principales marcadores biológicos hablando de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces vamos por favor pensándolo. Un minutico para que ustedes se pongan ahí en contexto de que miremos qué sabemos de esto. Puede que alguien me diga, no, ni idea. No, ni idea, yo no lo tengo claro. Hasta acá vamos con la información. ¿Listo? Entonces, un minutico para que ustedes, por favor, lo confirmen. Bueno, ¿listo? Es como para que nos pongamos en contexto. Bueno, quiero escuchar entonces a Kiara Consuegra. Buenos días, Kiara. Kiara, Buenos días, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Kiara, ¿qué son las escalas de tamizaje? Y mencionemos por lo menos una. Bueno, las escalas de tamizaje, bueno, según yo, son unas herramientas pues que utilizamos para detectar de manera temprana si una persona, un individuo, podría tener algún problema de riesgo o salud. Pueden ser cuestionarios, creo que de depresión, ansiedad y cuestionarios así, profe, pues no tengo mucha claridad, pero sé que pueden ser de depresión o ansiedad. Bueno, los tamizajes que aplicamos la semana pasada o que, digamos, hablamos de ellos,
¿cuál es como el más importante o más que importante el que usted recuerda que podemos aplicar? Profe, no estuve en la clase pasada. ¿Y no viste la grabación, Kiara? La verdad no he tenido tiempo, he estado bastante ocupada. Recién se murió un familiar, entonces estoy como en ese proceso de duelo. Bueno, listo, Kiara. Bueno, señora, listo. Ojalá mejore la situación, ¿listo? Y que transitemos por esas etapas que pues sabemos que las etapas de duelo están como estructuradas, pero cada uno lo vive de manera diferente y lo gestiona distinto. Entonces, ojalá se pueda mejorar la situación, Kiara. Muchas gracias. Bueno, ¿quién nos quiere compartir por lo menos una prueba tamiz que nos cuente de qué se trata? Una solita. No hay necesidad de que hablemos a profundidad. Con una es suficiente. Hola, profe. Luza, Ujú. hola, Profe Lady. Lady, sí, señora. Pues yo te puedo hablar sobre la escala Carlos de Carlos Kraft, bueno, que esa es la que yo voy a aplicar con adolescentes. Pues esta prueba trata de los riesgos que pueden ocurrir al consumo de sustancias psicoactivas. Pues la encuesta está diseñada principalmente por tres preguntas, que son tres preguntas básicas, y después depende de lo que se conteste, siguen a 6 preguntas más, que son más específicas en lo que ellos hacen en el consumo de sustancias psicoactivas. No sé si menciono las preguntas o no, profe. Así. No, no hay necesidad, es como para ponernos en contexto. Listo, Lady, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué es el PIC, Alejandro Herrera? ¿Qué es PIC? Alejandro. Carol Pedraza, ¿qué es el PIC? Luz Ángela, ¿está presente? Sí, profe. Listo, cuéntanos qué es el PIC. Bueno, profe, pues el PIC puede referirse, pues principalmente a tres conceptos diferentes, pues, por ejemplo, un plan de salud pública, un- una familia con una familia de microcontroladores o, digamos, una abreviatura una abreviatura informal. Listo, nos vamos por el primero, ¿cierto? Entonces, el primero, lo que ella está mencionando, entonces sí, podemos encontrar varios significados del PIC, realmente es una sigla, muy cierto, pero entonces es el plan de intervenciones colectivas que recuerden que nosotros hablábamos y yo les decía que el PIC a nivel municipal y departamental ya tuvo que empezar en funcionamiento, que dependiendo del territorio donde nos encontremos, hay momentos que el PIC se demora en empezar a funcionar y lo dejan para final de año, pero sucede que este año mágicamente ya empezó a funcionar el PIC en la mayoría de departamentos. Entonces ese plan lo que tiene es estructurado, ¿cierto, Héctor? Muy estructurado, digamos, sus programas y hablando propiamente de este tema que es el abordaje de las sustancias psicoactivas, ellos tienen todas las estrategias y todos los programas para ejecutar en las regiones. ¿Listo? Entonces, alguien me compartió algo, creo que fue de Barranquilla, con un PIC que estaban desarrollando a nivel comunitario, que claramente pues cada uno tiene sus estrategias, pero que me pareció muy válido y ahorita lo vamos a ver y lo busqué precisamente por eso, porque ellos están creando como unos microterritorios. Entonces, si bien las ciudades son muy grandes y no podemos hacer intervención en la ciudad grande, ellos están colocando como punticos satélites para hacer intervención. Alguien también nos mencionó en algún momento, no sé si fue Alejandro, si fue, creo que fue Alejandro, que nos mencionó algo como que estaban haciéndolo a nivel de barrios. Entonces teníamos personas del común que escuchaban a otros
simplemente para tratar como de dar esos primeros auxilios psicológicos. Entonces ese PIC es el Plan de Intervenciones Colectivas que ya empezó en ejecución y que esperamos que esté muy bien en los territorios. Exacto. Muy bien, sí. La base es la comunidad porque estamos hablando de salud pública, ¿no? ¿Cuáles son los principales marcadores biológicos? A ver, ¿quién recuerda esos marcadores biológicos que vimos la vez pasada? ¿Cuáles son los principales marcadores biológicos? A ver, por aquí veo a Héctor. Dana, que nunca la había visto. Dana, buenos días. Dana o Héctor, cualquiera de los dos los Hola, escuchamos. buenos días, profe. No, corchaba un poco con la pregunta. Listo. Dana, ¿cuáles son los marcadores biológicos? Recuerden que un marcador biológico es algo que, como el nombre lo dice, marca o señala o muestra dentro de alguna sustancia que yo tengo en el cuerpo de que hay unos niveles altos de drogas en mi cuerpo. ¿Cuáles son esos marcadores biológicos? ¿Dónde podemos detectar nosotros por medio de pruebas y por medio de laboratorios que la persona está consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva? ¿Por pruebas de qué? Eso lo hablamos la vez pasada. Por pruebas Marta. de sangre, Profe, más sangre, orina, tejidos u otros fluidos. Ok, muy bien. Sí, señora. Marta iba a decir algo. Sí. Marta. Orina. Bien. Sí, ¿Por dónde más? me mandan unos la exámenes sangre. de sangre para saber hasta Sangre. dónde. Sí, en el hospital normalmente le mandan todo ese, eso es como una cantidad de programas que tienen unos nombres que la verdad en este momento no me acuerdo, pero se lo mandan Listo. para saber hasta dónde tiene el nivel biológicamente el paciente de droga, porque a veces Listo. tiene muy bajo porque hace un tiempo que consumió y dejó de consumir y cuando está como ese activo lo tiene bien alto. Es lo que se maneja riesgos bajos, moderados y altos. Ok, muy bien. Entonces, esos marcadores biológicos los mencionábamos porque estábamos diciendo la vez pasada que las sustancias psicoactivas atraviesan una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, que por eso, digamos, los opioides actúan en el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que claramente ellos se tienen que ir a otras partes del cuerpo donde a mí me los pueden medir. La cantidad me la pueden medir. Más que la cantidad, sabemos que si, por ejemplo, se alcanzan unos niveles superiores en sangre, yo ya estoy hablando de una intoxicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de que esos niveles están muy elevados, esos marcadores biológicos se empiezan a mostrar. Y claramente, pues eso ya son pruebas en hospital, pruebas de laboratorio. La orina es uno, que ustedes lo mencionaban, las pruebas de sangre es otra. Y en las pruebas de sangre, claramente, pues se dan los medidores. Normalmente, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en el cuerpo unos órganos que no son unos órganos eliminadores. Esos órganos eliminadores, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos captan, hablando de cualquier tipo de sustancia, captan la sustancia y la deben eliminar del cuerpo. Pero cuando en mi cuerpo ya hay unos niveles muy altos, pues ahí es donde se me empiezan a marcar. ¿Listo? Y normalmente, ejemplo, si nosotros consumimos una cerveza, normalmente, ¿qué pasa con esa cerveza? Yo la elimino por orina, ¿cierto? Porque ahí tenemos una eliminación renal. Pero cuando ya yo alcanzo unos niveles muy altos, hablando de la cerveza, ahí es cuando digamos que el cuerpo solo no puede eliminar toda esa sustancia. Y si a mí me miden, por ejemplo, hablando de ejemplo, decíamos que a mí yo tengo un marcador biológico que es por medio de la eliminación aérea, que normalmente los alcoholes se eliminan de forma aérea, pues ahí a mí me pueden marcar también, ¿cierto? Que lo sabemos que es una prueba de alcoholemia, por ejemplo, cuando vamos a conducir y cuando vamos en un transporte público, a los conductores le hacen esa prueba de alcoholemia precisamente para determinar cuál es ese nivel. ¿Listo? Bien. Héctor Duque, te escuchamos. Hola, qué pena, muchas gracias. Sí, para allá iba con lo que estabas terminando. Lo que pasa es que me cogió como un poco por fuera de contexto de la pregunta, pero sí, principalmente se hacen los exámenes de orina, de sangre,
También en muchas ocasiones en las empresas se aplican por medio de encuestas o entrevistas al trabajador como para determinar si de pronto nos está de alguna otra manera diciendo la verdad. También están estas pruebas rápidas que venden en las droguerías, que son pruebas, ¿cómo es que se le dicen? Que son como para detectar varias, si la persona tiene problemas de consumo con varias sustancias, que se detectan como 4 sustancias o 5 en esa misma prueba que se le realiza al individuo, y también las que están para detectar si de pronto la persona consumió alcohol el día anterior. Gracias. Bien, esos son marcadores biológicos, porque si nosotros hablamos de las otras pruebas que también hemos hablado, ¿cierto? Que son las pruebas de tamizaje, ahí tenemos que tener algo muy presente. Las pruebas de las que hemos hablado en este momento, que son las pruebas tamiz, que las mencionamos la vez pasada, no es una prueba diagnóstica, ¿cierto? Son pruebas tamiz, o sea, me están dando una indicación, pero yo con eso no puedo dar un diagnóstico. Si nos vamos ya a la parte psicológica, los psicólogos aplican unas pruebas que digamos que son más confirmatorias y que si de pronto una prueba también le arroja algo que me dice puede tener ciertos indicios de abuso de sustancias, ellos ya aplican otras pruebas diferentes. ¿Listo? Bien. Bueno, muy bien, chicos. De eso se trata, que nos pongamos como en contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, 3 aspectos a tener en cuenta para la aplicación de pruebas de tamizaje. Lo hablábamos la vez pasada y quiero que ustedes me mencionen para ustedes qué es lo más importante, 3 cosas importantes para yo irme a aplicar una prueba con una persona o con un grupo, dependiendo del contexto en donde esté. 3 pruebas importantes o 3 aspectos importantes, mentiras, para aplicar esas pruebas tamiz. Hay muchas, ¿no? Y todas las mencionamos. Una de esas, por ejemplo, y lo mencionaban ustedes, en la empatía, ¿cierto? Tratar de decirle las cosas a la persona de una manera agradable, que me entienda, pero que yo sea agradable y no sea una persona brusca. ¿Alguien recuerda de pronto otra? Empatía, ¿qué más? Profe, respetar el espacio y la privacidad de la persona. Muy bien. Y ahí hablábamos del espacio personal, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, hablábamos la vez pasada que no tocamos, no cogemos, no cojo la mano, no Exacto, cojo la pierna, no cojo nada. Bien, muy correcto. bien por eso. Y ustedes lo tienen que tener muy claro. Y entonces, por ejemplo, otra de las cosas importantes es tratar de sacarla de su ambiente laboral o académico y llevármela de pronto a otro espacio más agradable donde se sientan más confianza conmigo. Dentro de esas hay muchísimas otras características que nosotros podemos identificar, pero dentro de lo más importante es yo conocer el cuestionario también. Yo no voy a llegar a decirle cuántos años tiene, usted consumió, no consumió, sí, no, sino tengo que conocer el cuestionario para hacerme entender con mis palabras y que no sea algo como tan rígido, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a regalar este enlace, se los voy a compartir ahorita para que miremos. Esto está en plataforma, pero como les digo, la plataforma no nos está funcionando y entonces habla de la parte de los objetivos principales del plan que tenemos para manejo de drogas a nivel Colombia. Recuerden que eso es como una especie de plan decenal que va hasta el 2033. En este momento va hasta el 2033. Y ahí ese plan tiene todas las estrategias que debemos hacer a nivel país, que muchas veces, lastimosamente, muchas cosas se quedan como en el papel y el papel puede con todo y en el papel se ve muy bonito, pero resulta que cuando nos vamos a la realidad, tenemos que identificar que en Chocó la realidad es otra, en Antioquia es otra, en Amazonas es otra, y tienen que ser muy ajustados a la parte de los planes territoriales. Lo que pasa es que este plan que les voy a mostrar es propiamente un plan, pero para drogas, ¿listo? Para manejo de drogas. Y se llama Política de Drogas, que como les digo, va hasta el 2033. Si ustedes de pronto han visto información en canales de televisión, en internet, han identificado que lo que se busca con este plan es que como que se le regrese
a los campesinos las tierras, en muchas tierras que se tenía cultivo, ¿cierto? De plantas que luego se vuelven en sustancias psicoactivas y que entonces lo que llegaban era a sacar a las personas de los territorios y lo sabemos muy bien que lastimosamente en Colombia tenemos muchos desplazados. Pero entonces ahorita con este política de drogas 2023-2033 se llama Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico. Ustedes han visto que se han regresado muchos campesinos a sus territorios, eso es un plan nacional y que se ha buscado que si ellos tienen sus cultivos lo hagan de una forma lícita, muy lícita y que entonces se tenían que esconder para hacer sus cultivos o que llegaba de pronto un intermediario a comprarles, sino que realmente pues que se salga todo como a la luz y que no sea tan tapado. Realmente aquí ustedes pues de pronto tengo personas que dicen, para mí está bien, para mí no está bien, cada uno de nosotros tiene su concepto. Aquí lo importante que es que nosotros verifiquemos que existe una política de drogas a nivel Colombia, que se está trabajando y que como les digo, puede que seamos simpatizantes o no, pero es una política a la que se le está invirtiendo dinero, tiempo y realmente se está haciendo la gestión. Entonces los invito a todos a que conozcamos esa política de drogas que tenemos a nivel Colombia. Cuando nosotros hablamos dentro de esta parte grande que venimos hablando del abordaje de sustancias, tenemos que hablar de la prevención, indiscutiblemente. Nosotros sabemos que pueden haber muchas estrategias, podemos tener muchos programas, pero que de pronto en algún momento no se ejecutan como es, realmente es así. Cuando entramos a la parte de prevención a nivel de país, nos dividen en primera infancia, infancia, adolescencia y adultez, ¿sí? Digamos que estos son los ciclos vitales que tenemos en salud pública, pero que es muy importante, chicos, que nosotros pensemos en cuanto a profesionales de la salud o en cuanto a personal social o como cada uno de ustedes lo quiera identificar, ¿qué es lo que yo debo hacer por prevención? O mi departamento o mi territorio. ¿Qué debo hacer por infancia? ¿Qué debo hacer por adolescencia? ¿Y qué debo hacer por adultez? Entonces, aquí quiero que cada uno de ustedes piense en cuanto a prevención, yo qué puedo hacer con la primera infancia para evitar pues el consumo de sustancias psicoactivas en un futuro. ¿Qué puedo hacer con la infancia? ¿Qué puedo hacer con los adolescentes y la juventud? ¿Y qué puedo hacer con la adultez? ¿Listo? Entonces ahí se los dejo vacío para que ustedes piensen en una sola de cada uno de los ciclos de vida. Y ya los escucho. Lady, es que se les está cayendo la llamada a varios y salen y regresan. Sí, sí está claro, en prevención. ¿Yo qué puedo hacer por prevención? Por ejemplo, con la primera infancia, que la primera infancia recuerden que va hasta los 6 años de edad. ¿Qué se les ocurre? Los escucho. Por prevención. Profe, yo pienso que es muy importante abordar estos temas a temprana edad y poner en contexto no solamente a los adolescentes, sino a los jóvenes de la realidad de lo que se vive hoy en día, porque la realidad es esa, es el consumo y que no solamente se ve en la edad adulta, sino también en la edad temprana y es ahí donde estamos ¿Qué perdiendo la harías? juventud. Sí, ahí estamos perdiendo la batalla, cierto. Héctor, ¿qué harías, por ejemplo, con respecto al tema en una población de niños de 5 años para prevención? Ay, ¿Qué se te ocurre? 5 años tienen los niños, ¿cierto? Y el abordaje tiene que ser totalmente diferente. ¿Qué haríamos ahí? O sea, ¿cómo hago yo para prevenir? es que es muy importante, profe, y es muy delicado lo que usted dice, porque como es uno a esa edad de los 5 años es muy poco la conciencia que tiene, entonces no sabría cómo explicarlo y manejarlo, y más desde la parte psicológica, porque ahí se interviene mucho la parte psicosocial y psicológica. Héctor nos dice psicosocial. Por aquí veo a Lady. Lady, ¿qué hacemos en primera infancia por prevención? Pues, profe, es muy importante los padres de familia, porque los padres de familia son los ejes de los niños.
A ellos son los que se les debe informar sobre este tema, cómo pueden abordarlo con los niños, cómo ellos pueden hablar con ellos y seguidamente con la institución también. Pero claramente sí, son niños pequeños, no comprenden la maldad de las personas. Entonces se puede hacer como de una manera didáctica juego para que ellos asimilen más como la acción de una persona mayor entregándole, digamos, un dulce a un niño, porque se dan casos de que las personas mayores utilizan dulces y meten sustancias psicoactivas para que los niños se vuelvan consumidores. Se han visto casos que han así. Entonces lo que hacen es un modo teatro de de un adulto con un niño entregándole un dulce y que el niño diga no, yo no recibo cosas de extraños. Eso va en la educación, padres de familia, seguidamente la institución. Es un trabajo en equipo que deben hacer los dos para que el niño entienda que eso no se debe recibir, el por qué no se debe recibir y las consecuencias que le puede traer al niño. Claramente, pues para que ellos entiendan esto, tiene que ser algo constante, padre de familia y la institución, pues para que ellos logren comprender un poco. Claramente sí es un poco difícil, pues que ellos lo asimilen, pero lo básico que se puede decir es no recibo cosas de extraños, simplemente bueno, por la educación y que no se sabe las intenciones que pueda tener un adulto, porque eso también se puede ver no solo en un instituto, sino dentro de la familia. Hay casos de que algunos familiares pues entregan tal vez cosas o amigos de familiares les pueden estar dando cosas a los niños que los pueden perjudicar. Entonces, esto es un poco complejo también, pero igualmente se puede abordar de una manera didáctica tipo juego para ellos. Muy bien, muy bien. Y miren lo interesante, porque es que aquí es para que compartamos cada uno de pronto abordajes que hayan tenido con diferente tipo de población y me parece muy, muy importante. Ahorita hablemos de la Profe, infancia. Ya el niño es mayor de qué 5 pe- añitos, ya te escucho, Héctor, dime. qué pena, ya que la compañera y ustedes estamos tocando pues como el tema de la infancia, de los primeros años de edad de los menores. Yo tengo un caso particular con un familiar cercano y ella pues como que estuvo pues con alguien y tuvo un bebé, esa persona tuvo un bebé y ese bebé como que se está criando en un ambiente donde se expende pues como droga, la comercializan, la distribuyen y no solamente eso, sino que también hay como maltrato intrafamiliar. Desde que usted se pone como a analizar en contexto al niño, uno identifica que hay patrones emocionales fuertes o trastornos posibles en el menor. ¿De qué forma puedo intervenir yo como para asesorar a esa mamá y qué puedo hacer con ese niño? Porque es que la verdad es un caso delicado y no quieren tirar, ellos no quieren llevar el caso a bienestar familiar porque pues ellos saben que les van a quitar el menor, pero sí es una situación bastante compleja, delicada y muy triste. Ay, yo sé que muchas veces nosotros nos quedamos como con mucho sinsabor de muchas cosas donde nosotros no podemos intervenir como profesionales, como familiares, independientemente. Porque lo que está diciendo Héctor, yo creo que se nos ha presentado en algún momento. Puede que usted esté como desde una orilla mirando lo que sucede y resulta que en muchas ocasiones no puedo hacer intervención porque de pronto las personas no lo quieren hacer público o porque no permiten ni siquiera que uno como familiar intervenga. Ahí es muy, muy, muy importante tratar como familiar, ahí no vamos a hablar como profesional, sino como familiar, tratar de tener un acercamiento y tratar de llegar de la mejor forma. Yo pienso que cuando uno ve las cosas y uno no hace nada al respecto, uno está siendo totalmente cómplice de la situación.
Yo también tuve una situación muy cercana, lastimosamente, a mí sí me tocó denunciar, ¿sí? Porque era una familiar y ella no permitía, pero era otro tipo de maltrato, pero ella no permitía ni siquiera que dijeran nada y todo el mundo lo veía y seguramente ella lo veía, pero ella no lo denunciaba. Entonces tocó alertar y tocó decir, porque por muchos medios tocó, digamos, acercarse a ella, pero pues ella no lo quería hacer. Entonces ahí es muy difícil, pero yo creo que una de las cosas importantes es nosotros no quedarnos callados con las cosas y con las injusticias y muchísimo menos con los niños. O sea, sabemos que van a haber situaciones que claramente para la restitución de derechos va a llegar el ICBF y va a hacer intervención. Pero yo pienso que es mejor nosotros aportar de cierta forma como ciudadanos a quedarnos ahí con ese sinsabor de, uy, lo que pasó con ese niño, con esa niña, y yo de pronto me quedé callado, me quedé callada porque es mi prima, es mi familiar y no la quise perjudicar. Y ahí no estamos ayudando para nada. O sea, yo puedo pensar que la estoy ayudando al no decir nada o al quedarme de pronto quieta, pero resulta que estoy contribuyendo a que de pronto la situación se perpetúe más y que se vean consecuencias más grandes más adelante. Entonces, definitivamente tocamos todas las puertas. Yo iría donde ella, le diría, mira, te pueden ayudar en esta parte, le muestro las líneas de atención, le activo todo. Si no, definitivamente me tocaría buscar la manera para yo misma activar la ruta de atención, porque ahí no podríamos hacer nada. O sea, hacemos intervención hasta donde podamos, pero sí yo creo que no podemos ser negligentes en ningún momento. ¿Listo? Bueno, Y se podría hablar de pronto hacer una posible denuncia anónima ante tú la entidad puedes hacer, competente. tú puedes alertar y activar la ruta, Héctor. Como ciudadanos nosotros lo podemos hacer, pero siempre cuando hay una intervención, digamos, anónima, sucede que pues ellos, si es anónimo, tienen que llegar a hacer la verificación. ¿Qué ha pasado? Muchas veces, por ejemplo, llega infancia de adolescencia, perdón, infancia y adolescencia y no les permiten abrir la puerta. Por ejemplo, no los dejan ni siquiera entrar. Pero yo ya por lo menos alerté y ya ellos son los que tienen que entrar a la verificación. Pero claro que sí, o sea, sí podemos alertar. Muy ¿Listo? atenta, doctora, muchas gracias. Bueno, ahora sigue esta población que es de pronto en la que más nos hemos enfocado, que es la adolescencia y la juventud. Yo creo que esta la podemos pasar un poquito y ahorita la profundizamos porque de esta hemos hablado mucho, ¿cierto? Ahora en la adultez, ¿cómo hago yo para hacer prevención en la adultez? ¿Quién nos cuenta? Adultez. A ver, por aquí creo que hay personas que no los había visto conectados. Mayra Alejandra, buenos días. Estamos hablando de la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, de yo cómo puedo hacer para ayudar a los adultos, digamos, en cuanto a la prevención. ¿Qué nos puedes decir? Elizabeth, Mayra, Elizabeth, Dana, Higuera, Erika, Patricia, las escuchamos. No está. Hola, Dana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Señora, que pena contigo, es que estaba en el trabajo, pero no te escuché bien la pregunta. Pero esté atenta a la clase. No te escuché, Dana, qué pena. Y lo que pasa es que estoy trabajando, pero esté atenta a la clase, que pena contigo. Ah, ok, que estás trabajando, ¿sí? Es que aquí donde estoy se me distorsionó un poquito el sonido. Listo. Entonces les quiero mostrar qué es lo que nos dice la guía y qué es lo que nos dice el material. Entonces se los dejé para que ustedes lo pensaran, pero entonces nos dan un acercamiento muy, yo creo que muy acoplado a la realidad y nos dice que, por ejemplo, en la primera infancia, ¿qué podemos hacer en la parte de prevención? Tener ese vínculo afectivo, ¿cierto? Verificar que si haya un vínculo afectivo con los padres, cuidadores, familiares cercanos, que se garantice la alimentación adecuada, que se garantice la nutrición
que se tenga en ese niño adecuadas pautas de crianza y que se garantice también la educación, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que nos dice a nivel general en la parte de Colombia. O sea, esto es lo que ellos trataron de sacar de cada uno de los ciclos de vida. En la infancia, ¿qué nos dice? Entonces, planes y programas educativos para fortalecer con los niños hábitos de vida saludable, la parte de estimulación, la parte de pautas de crianza, disminuir factores que los hacen vulnerables frente al uso frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, como nos decía, por ejemplo, ahorita Héctor, si yo veo unos niños que están en un ambiente que los puede hacer vulnerables al consumo, pues yo tengo que mirar como ciudadano qué puedo hacer en ese momento. O sea, no me puedo quedar ahí con esa información y no más. En los adolescentes y en la juventud, ¿qué podemos hacer por prevención? Entonces nos dicen, fortalecer la libertad de los chicos, pero obviamente saber colocar los límites y decirles hasta dónde es su libertad, ¿cierto? Que hay una frase muy trillada que dice que la libertad mía hasta donde afectó la libertad de los otros, pero pues eso es cierto y es una frase que ojalá los muchachos la tuvieran muy interiorizada. Tengo que mirar la parte del principio de autonomía, la toma de decisiones de una forma asertiva. Yo creo que aquí en la parte de decisiones asertivas, a los chicos les tenemos que decir que está válido equivocarme, ¿cierto? Que todos en la vida nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando y nos vamos a equivocar muchas veces. ¿De qué se trata? De tratar de que siempre tras una decisión hay una consecuencia. Tras un acto siempre va a haber una consecuencia buena o no tan buena, o positiva o negativa, pero siempre mostrarles a ellos que ellos pueden tener en este momento un actuar y más adelante se va a ver algo reflejado basado en eso. Desarrollo de resiliencia de las habilidades sociales y la relación con su grupo etario. Aquí hablábamos mucho de la parte de yo pertenecer a un grupo, ¿cierto? En este ciclo de vida. Yo quiero pertenecer al grupo y entonces no sé si ustedes han visto, creo que sí, porque está bien grande la información en redes sociales, lo de los, ay, se me olvida. Terians, Terians, ¿alguien me confirma cómo es que se llaman? Sí, Los creo que chicos ahorita serían. que se están disfrazando, se están personalizando Los como un feria. animal. Exacto, que se están personalizando. Muchas veces alguien tuvo que empezar eso, ¿cierto? La moda alguien la tuvo que empezar. Entonces muchas veces los chicos con el ánimo de pertenecer, pues entonces hagamos todo lo mismo. Ahí, claro, usted lo puede ver desde otro punto de vista, de pronto usted ya lo ve como profesional o como adulto, y yo creo que hemos entrado como todos a hablar mucho del tema últimamente y que hay muchos factores, pero muchas veces es por el ánimo de pertenecer. ¿Listo? Y en la adultez, ¿qué necesitamos tener muy claro? Pensamos que de pronto, porque la persona ya es adulta, entonces ya tiene todo resuelto y resulta que no, ¿cierto? Desde la sesión número 1 nosotros hablamos de esas heridas de la infancia que si yo no las gestiono de una forma adecuada, pues yo voy a llegar a la edad adulta y se me van a manifestar en algún momento, en alguna situación. Entonces muchas veces yo creo que no es abandonar al adulto y pensar que el adulto es un material terminado, porque no somos material terminado, porque nosotros los adultos antes tenemos que cargar con una cantidad de cosas que muchas veces no sabemos gestionar, ¿cierto? Y aquí yo no quiero ser de pronto que hombres o mujeres, no, o sea, todos tenemos mil cosas que de pronto no hemos gestionado, mil labores y mil cosas que tenemos que hacer en un solo día y que muchas veces de manejo de las situaciones no es la más adecuada. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? También yo creo que somos personas en construcción y el que se crea persona terminada, un producto terminado, pues creería yo que estamos graves porque de eso se trata, de aprender todos los días y de saber que yo todos los días tengo que ir avanzando y tengo que mejorar. Entonces, desarrollar capacidades sociales, también tratar de fortalecer ese grupo de apoyo, porque muchas veces hay adultos que no tienen grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo que sea un grupo de apoyo adecuado
que realmente que me aporte como persona. Y aquí estamos hablando del adulto en general. Yo aquí no estoy hablando del adulto joven y del adulto mayor, aquí estamos hablando en general. Pero si nos vamos, por ejemplo, a este adulto mayor, ese adulto mayor muchas veces se está viendo solo, se está viendo que sus hijos ya ni siquiera se preocupan por ellos. Y yo siempre, en todos los cursos que estoy con ustedes, yo siempre hago la cuña del adulto mayor. En cualquier momento hablo del adulto mayor, porque es que esta población es una población tan sensible y que nosotros en muchas ocasiones la dejamos como de lado y pensamos que de pronto porque ya son jubilados o ya tienen sus ingresos supuestamente estables, ya ellos están bien. Y recuerden que en la parte anímica no están para nada bien. Hemos encontrado, por ejemplo, en el territorio donde yo estoy, adultos adultos mayores que nunca de pronto en sus edades anteriores consumían y empezaron a consumir en la tercera edad por muchas situaciones que se les han presentado. Entonces, cuando hacemos de pronto intervención con ellos, respóndenos que muchas veces como ese sentimiento de abandono, de soledad, en muchas ocasiones como que entonces no tengo motivación, no quiero, no tengo algo diferente que hacer. Entonces, en muchas ocasiones, ese adulto mayor hay que colocarle muchísima atención y muchísimo cuidado. Aquí muy importante, uso del tiempo libre, recreación y cuidado. Y ahí estamos hablando de todos los adultos. ¿Listo? Algo de pronto que decir aquí, los escucho. Con la parte de prevención. Sí, profe. Lo que Cuenta. mencionaba sobre los adultos, pues es muy cierto. Los adultos, por las expresiones que dicen, ay, usted ya está adulto, puede hacer lo que quiera, lo que usted haga es responsabilidad suya. Entonces, un adulto también quiere ser escuchado. O sea, ellos también quieren que los escuchen, que los comprendan, que no sean juzgados, que no sean atacados. Por eso funcionan mucho los alcohólicos anónimos, que son grupos donde ellos hablan de cómo se sienten, de por qué consumen. Mejor dicho, ellos se sienten más en familia en estos grupos de alcohólicos anónimos que en la propia familia. Y pues es muy triste, pero eso es real y eso se ha identificado mucho en las encuestas, mejor dicho, en los datos que arrojan las investigaciones, que es que los adultos no son escuchados y la misma familia no los escucha ni los comprende. Entonces ellos buscan un grupo en el cual puedan ser escuchados y puedan expresar lo que sienten. Entonces, pues es muy útil pues tener conciencia primeramente sobre que los adultos también son seres humanos y merecen pues esa escucha y ese trato. Y pues que los alcohólicos y Me grupos, encanta, Lady. Y yo siempre hago la campaña, ya te escuchamos, Erika, yo siempre les digo, hoy, por lo menos por hoy, terminemos la clase y vamos y llamemos a ese adulto mayor. Démosle una llamadita de 5 minutos. Puede ser mi papá, puede ser mi abuelo, puede ser mi tío. Démosle la llamadita de 5 minutos, preguntémosle cómo está, cómo se siente y si tengo la manera y la posibilidad de encontrarme con él, con ella, démosle ese espacio, ¿sí? O sea, de verdad que hay veces, creo yo que pensamos que ya ellos no necesitan y antes sí que necesitan. Entonces, lo que les contaba, tenemos adultos mayores que nunca en la vida habían consumido y empezaron su consumo. Erika, muchas gracias, Lady. Te escuchamos. Erika Patricia. Buenos días. Buenos días. ¿Me ¿Estás, escuchan? Erika? Bien, sí, Sí, señora, gracias señora. a Dios. Bueno, yo siento que, bueno, con esta población lo que pasa es que ya ellos entran en la etapa del nido vacío, de la jubilación, y ya como que su vida laboral, también se puede decir su vida familiar, se acorta. Y ellos pues tienen siempre la tendencia, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a pertenecer a algún grupo. Entonces, antes pertenecían al grupo de la familia, porque tenían a sus hijos, porque hacían labores domésticas, laboraban. Ya cuando ya empiezan la edad de la adultez, pues ya los hijos se van
ya se jubilan y esto lo que genera es esa sensación de pertenecer a algún lugar. Entonces, si no tienen el respaldo de su familia, su red de apoyo, ellos buscan de pronto ocupar ese vacío en cosas y ahí recaen en los vicios de consumir alcohol. Yo particularmente pues lo veo con un familiar que él está 50 años, pero actualmente sus hijos ya son adultos también, su esposa lo abandonó y él ha empezado a consumir alcohol en gran medida. Y pues una de los detonantes es que él dice que él se siente solo, que nadie lo visita, que nadie lo llama, que no le importa a nadie. Y pues llena ese vacío con el alcohol. Entonces, yo siento que sí es importante trabajar mucho con los adultos. Lo que pasa es que también es algo como complejo, porque a veces hay adultos que no se dejan. O sea, responden, yo no te pido para el alcohol, yo no te pido para esto, yo trabajo, yo soy independiente, o yo tengo mi pensión y yo me la puedo gastar en lo que yo quiera, ya yo cumplí con mi rol, fui buen padre, fui proveedor, entonces ya el dinero es mío y yo puedo de pronto hacer con él lo que yo quiera. Entonces es muy compleja la situación también en cuanto a la posición, porque si de pronto ellos no quieren que uno los aborde, ¿cómo se hace ahí? O sea, es complejo. Sí, la verdad lo que decíamos ahorita, muchas veces nos quedamos ahí como, hasta ahí puedo intervenir porque la otra persona no se quiere dejar ayudar. En muchas ocasiones no quiere que yo me acerque ni haga nada, pero entonces tratar en la medida de lo posible y si de pronto pensar en ese adulto mayor mucho. De verdad que creo yo que en salud pública tenemos muchos programas, casi todos dirigidos a infancia y adolescencia. Y es como si el adulto, vuelvo a decirlo, fuera un material ya terminado y como que con él no tenemos que hacer nada. Y resulta que sí tenemos que hacer mucho. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces nos hablan de unas zonas, se llaman zonas ZOE, que son zonas de orientación escolar, zonas de orientación universitaria. No sé si ustedes en sus territorios las conocen. Yo por lo menos aquí no conozco zonas ZOE, así con ese nombre no las tengo identificadas, pero quiero que ustedes verifiquen si en sus territorios hay. Y entonces esas zonas ZOE tienen un principio muy bonito y es que son lugares asignados dentro de las instituciones educativas donde prestan servicios de orientación, escucha activa, acompañamiento, canalización hacia los servicios de atención, pero no es un servicio psicológico, ¿cierto? O sea, no es que solo la psicóloga o el psicólogo esté ahí esperando que lleguen las personas, sino que tenemos ahí también colaboradores o voluntarios. Entonces, por ejemplo, en una universidad pueden ser los mismos muchachos que están finalizando carreras sociales o también muchachos de otras carreras que quieran pertenecer a esas zonas ZOE. ¿Listo? Sí están muy bien estructuradas en algunas ciudades de Colombia. Yo aquí con esa figura y con ese nombre no las conozco, pero pues importante que ustedes indaguen. Aquí también muy importante las exigencias y garantía de los derechos en salud para personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Esto que les estoy mostrando es del último material que tenemos para estudiar, que tenemos ahí en la plataforma, por eso se los quiero mostrar como para que no nos quede como en el aire y los que no han podido verificarlo, los invito a que lo miren, por favor. Ahí hay dos videos muy interesantes que no se los voy a compartir, sino para que ustedes lo vean, pero muy importante que tengan la información. Entonces, esas exigencias y garantías busca que se garanticen en las políticas públicas, que se garanticen los derechos de estas personas. Hablamos también de esa normatividad donde nos hablaba de que necesitan tener servicios de salud, tienen que también contar con un grupo de apoyo, con una familia, tratar de buscar todas las estrategias para que estas personas pues no tengan vulneración de los derechos. Yo puedo tener también un familiar que esté con consumo de sustancias psicoactivas y que haya vulneración de derechos.
Independientemente, cuando yo veo vulneración de derechos, yo tengo que alertar. Aquí entonces muy importante que si yo voy a hacer el abordaje, ya entrando en la parte de las pruebas, yo voy a hacer diferentes pruebas. Que recuerden que una prueba tamiz es simplemente, el nombre lo dice, tamiz, es un acercamiento, no es un diagnóstico. Pero, por ejemplo, aquí nos aparece una entrevista que se llama la entrevista motivacional. Yo soy una de las que pienso que la motivación se va muy fácil, ¿sí? La motivación dura muy poquito. Yo puedo dar una muy buena charla motivacional o puedo asistir a una charla motivacional, pero si yo no tengo a esa charla motivacional, no le coloco acompañantes que hagan que como que el proceso siga, pues hasta ahí me llega la motivación. Entonces, muchas veces en esta parte de la entrevista motivacional se pueden tener todos los elementos, pero si yo no le hago un seguimiento, si yo no continúo con un acompañamiento, ahí se nos queda y se nos queda corto. Tenemos aquí algo muy importante que nos mencionan, en la rueda de cambio. Y entonces en esta rueda de cambio resulta que yo ya apliqué la prueba, me di cuenta que esa persona o en ese grupo de personas tengo personas que están en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Mi prueba me lo dijo, yo hice todo lo demás y me dice, sí, Juan está en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Cuando yo ya tengo eso, decíamos que desde la parte psicológica se aplican otras pruebas que son pruebas confirmatorias. Vamos a decir que yo ya tengo confirmado. Entonces aquí nos aparecen unos niveles y nos aparece un primero que se llama la precontemplación. ¿Qué quiere decir? Yo me acerco a Juan, entonces le digo, Juan, resulta que después de la prueba que yo te apliqué, tengo estos resultados. Me arroja, ejemplo, que tienes riesgo de consumo de sustancias alcohólicas y le explico los resultados. Aquí en esta parte de precontemplación, la persona normalmente, ¿qué es lo que hace? Dice, no, para nada, esa prueba se equivocó, eso no es conmigo, no tengo nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, muchas veces en esta precontemplación se da como una fase de negación. Después de esta parte de precontemplación aparece algo que se llama, espérame que se me fueron las flechas, veo que se me fueron las flechas para el lado, así que se me fueron en sentido contrario, está en sentido contrario. Después Sí, entramos a una fase de contemplación, sí, está como para el lado de allá, contemplación. Entonces ya acá de pronto la persona identifica y dice, sí, resulta que puede que usted tenga razón, yo puedo estar en riesgo de consumo y entonces en muchas ocasiones aquí en esta parte de contemplación la persona se me empieza a abrir un poquitico más y me empieza de pronto a comentar y podemos ayudarla más, podemos hacer intervención. Si de pronto yo en esta fase número 1 de precontemplación yo llego de una forma muy brusca, digo las cosas de una manera muy cerrada, muchas veces yo no puedo avanzar en la rueda. ¿Por qué? Porque de pronto en esta fase yo fallé, ¿sí? Como familiar, como profesional, como lo que sea, y de pronto no dejo a la persona que me llegue a esta parte de aceptación. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con esta primera fase. Luego aquí entramos en una parte que se llama determinación. Ya la persona dijo, sí, yo puedo estar en riesgo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Voy y busco ayuda, venga, por favor, colabóreme, cuál es la ruta que debo seguir. Y aquí entramos en una fase de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, cuando nosotros hablamos de acción, yo me tengo que trazar una meta y resulta que esa meta es cuando yo coloco unos planes, pero entonces yo tengo unos planes que son a corto, a mediano y a largo plazo. La idea es cuando nosotros colocamos una meta, no colocarla a largo plazo porque se nos va como a perder mucho. Entonces yo empezar con una meta a corto plazo, que estamos hablando que en corto plazo es más o menos un mes. Mediano plazo estamos hablando de 3 meses y largo plazo más de 6 meses hasta un año. Entonces en una meta yo voy a colocar en un mes, vamos a hacer eso. Ejemplo, en este primer mes
vamos a empezar la parte de intervención con este joven que tiene riesgo de consumo de sustancias alcohólicas. Entonces yo en este primer mes voy a volver a aplicar las pruebas, voy a hacer una intervención familiar, ¿sí? Lo que cada uno quiera como diseñar. Determinación. Entonces yo ya aquí tengo unas metas, tengo unos planes, ya tengo unos resultados, se supone unos primeros resultados. ¿Qué voy a hacer con esos primeros resultados? Aquí cuando yo ya tengo unos resultados, aquí voy a hacer algo que se llama estadiar. ¿Y estadiar qué es? Que me va a mostrar como el estadio o el nivel en el que se encuentra la persona. Pero yo ya tuve que hacer como una intervención y aplicar un plan. Después de que yo ya tengo estadiado en muchas ocasiones, si yo no hago un buen proceso aquí, hasta ahí me queda. Entonces yo digo, esta persona está en abuso de sustancias psicoactivas. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esa información? Yo ya determiné como profesional que la persona está en abuso de sustancias psicoactivas. Recuerden que nosotros no podemos hacer todo. Yo ahí necesito la colaboración de un grupo interdisciplinario, pero lastimosamente en nuestros servicios de salud muchas veces la información se me quedó ahí. Y entonces hasta ahí se me frenó totalmente el proceso. Y en muchas ocasiones, si yo no avancé, me voy a algo que se llama la recaída. En muchas ocasiones, yo puedo venir a una recaída por varias situaciones o porque el proceso no avanzó, o en otras ocasiones puede ser que el proceso avanzó, sin embargo, la persona vuelve a tener una recaída. Aquí que es muy importante en este ciclo. Y ustedes ven que en cada una de las etapas tenemos que tener intervenciones diferentes, que yo tengo que identificar que yo no lo puedo hacer todo, ni como persona, ni como profesional, absolutamente no lo puedo hacer todo. Que necesito la intervención de otros, sí. Que necesito el apoyo de otros, sí. Y finalmente, si ustedes miran acá, nos aparece esta fase que se llama mantenimiento y el nombre lo dice, ¿cierto? Es que después de yo haber hecho todo esto, pues la persona se me sostenga y que en vez de recaer, pues ante la persona avance y que en esta fase de mantenimiento yo no deje a la persona sola. Eso sucede mucho en nuestros niveles de atención. Piensan que de pronto ya hice todo el ciclo y resulta que la persona, digamos que está estable, no está consumiendo, pero nunca más vuelven a tener una asesoría, nunca más tiene otra vez un acercamiento. Entonces, en muchas ocasiones se nos devuelve totalmente el ciclo. ¿Listo? Entonces, esa era la que les quería compartir. Esta información que les mostré, chicos, es la información que está en el material formativo 2 para que ustedes lo puedan verificar. Y aquí entonces finalmente, y ya los voy a escuchar a ustedes, entramos a esta evidencia que es el material didáctico. Recuerden que esta es nuestra última evidencia, esta evidencia va hasta el 5 de marzo. Resulta que ese 5 de marzo es el último día de sus evidencias, no lo vayan a olvidar, por favor. Ese día no solo esta, sino todas las evidencias, si ustedes de pronto no las han subido, todavía lo pueden hacer. Y entonces aquí que es muy importante que lo venimos hablando desde la clase número 1, que ese material didáctico ojalá sea aplicable. O sea, que yo sí pueda tener un material que sea de fácil comprensión, por ejemplo, de los niños o del adulto o del adolescente, según la población que cada uno de ustedes trabajó. Y les decía yo que en ese material didáctico vaya amarradita una prueba. Solamente como 2 personas me contaron que no habían podido hacer la prueba, que porque es muy difícil. Bueno, no pasa nada. Yo la idea que tengo con esto es que ustedes tengan un acercamiento a la prueba y que identifiquen de qué se trata la prueba. Es eso, sí, porque es muy, muy sencillo de pronto yo ver la prueba ahí nada más a ir a aplicarla. Entonces es como que la podamos conocer. Si quiere aplicar una, si quiere aplicar 2, está perfecto. ¿Listo? Entonces, esta es la última evidencia que tenemos para, para el curso. Listo. Entonces, ahora sí estoy en tiempo de ustedes. Los quiero escuchar que han podido adelantar de su última evidencia, del material didáctico, cómo les ha ido con la población, qué prueba pudieron aplicar. Entonces voy a empezar aquí en orden, así como los estoy viendo aquí.
¿Listo? Marta, no sé si quieres contarnos algo más de lo que nos estabas comentando ahorita. Marta Caro. Sí, Si me alguien escucha. quiere presentar, sí, si alguien quiere de pronto proyectar algo, también es válido. Marta. ¿Escucha, señor? ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, no, le comentaba que ayer, cuando estaba de turno, llegó la policía de infancia, llegó una niña de 14 años, parece que de procedencia venezolana, una niña que la encontraron en la calle, parece ser que robando, y la llevaron allá al hospital. Ingresaron por urgencia, se le hizo el ingreso, y a la hora de hacerle el médico la entrevista, o sea, el mensaje, la niña fue sola, que la llevó fue la policía. Entonces lo que le logramos, o sea, preguntar, lograr que ella dijera de una forma bastante agresiva, negativa, o sea, la niña estaba en una actitud bastante, parece ser que la niña consume. Cuando se le pregunta por la madre, dice que ella no vive con la madre porque la mamá la trata mal, la maltrata, la ha hecho de la casa. Se le pregunta por el padre, no tiene, o sea, lo que dice es que ella vivía con el padrastro, pero el padrastro lo metieron, está preso también por robo. Y parece que algo más, ella no especificó. Se le pregunta que si tiene hermanos, dice que tiene un hermano que está preso por extorsión, creo que más dijo. Entonces dice que ella, entonces el médico le pregunta que por qué ella roba, que por qué hace eso. Entonces se dice que ella está robando porque quiere ahorrar para tener dinero para sacar a su hermano de la cárcel, para pagarle un abogado. Bueno, entonces ya en eso se le pregunta que si en ese momento ha consumido, que si tenía algo, que por qué se veía así, o sea, el médico trata de si te sentías mal, porque estás así tan sonolienta, o sea, le preguntaba los términos médicos, estás tan sonolienta, no le dice si consume directamente, entonces dice, no, yo no consumo, yo no, nada, sino que me siento mal. Entonces, se le dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes mareo? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? O sea, el médico y todo el personal tratábamos porque es una niña de 14 años, pero parece que tuviera como 15, 16 años. Sí. Bueno, la dejamos ahí quieta, se canalizó, se le puso un analgésico porque dijo un momento dado que le dolía la cabeza, después dijo, no, sí me duele la cabeza. ¿Quieres comer algo? Lo que no, entonces al más rato dijo, sí, sí, tengo hambre. Y le llegó comida, llegó la hora del almuerzo, se le pidió comida, comió con bastante apetito. El médico le pide valoración, la parte interpersonal, valoración por psicología y trabajo social, porque en ese momento ya, cuando ella llena todo eso, lo que se le pudo preguntar, cuando la psicóloga le pregunta que por qué, si ella consume, se le pidió valoración por pediatría. Entonces la pediatra fue la que fue un poquito más directa, le dijo, tú comes algo, consumes alguna droga para dormir, algo. No, no, yo no consumo nada. Lo que pasa fue que, entonces, ¿por qué estás tan sonolienta? Porque me dieron una pastilla, no sé qué, y eso me tiene sonolienta. O sea, en ningún momento ella ha aceptado que ella consume. Entonces, le pregunta, ¿y sabes dónde está tu mamá en este momento? No sé, porque yo no gusto de ella, no sé dónde está, no sé qué. Bueno, entonces la pediatra determina que hay que hacerle las pruebas de tamizaje, hay que hacerle todo, pedir la valoración por trabajo social, psicología y psiquiatría. O sea, se le dio todo porque parece ser que por lo que ella dijo así aparentemente, tiene un alto riesgo tanto social como socioeconómico, no tiene salud, vive en la calle, no dijo exactamente dónde vivía. O sea, ahí está todo. Entonces, para mí, yo le pregunto a la pediatra, no, pero entonces ella tiene aquí manejo un riesgo bastante alto. Me dijo, sí, altísimo, porque
todo lo que ella nos dice, tanto familiar como socioeconómico, emocional, ella está mal, esa niña está mal, hay que pedir una valoración por psiquiatría, o sea, ya eso lo determinó la psicóloga, dijo, no, yo aquí ya, esto se me sale de las manos, porque esta niña está bastante renuente y ella dice que si ella vuelve a salir, si vayan a irse, ella sigue haciendo lo mismo porque ella está determinada a sacar a su hermano de la cárcel, porque es el único familiar que ella siente que se siente identificada con él, que es la persona que siempre la ha apoyado, que la quiere, que su hermano. Su hermano es mayor que ella, tiene 18 años. Entonces, mi pregunta, señor, era decirle, cuando yo dije, voy a preguntarle al señor, ahí hay una prueba que se llama GRACIP, algo así, la prueba que se le manda al adolescente. Yo dije, voy a preguntarle a la señora cuando venga mañana, porque yo hice un borrador ahí, tomé los datos, pero no he hecho, todavía no he llenado todo y dije, voy a mandarle entonces esa tarea a la señora y las otras las voy a dejar atrás porque me gustó esta. Esa se la puedes aplicar perfectamente. Ojalá, o sea, como es que ahí estamos entrando en que ella tiene 14 años, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que todo lo de la ley de infancia y adolescencia es bien delicado. Si ella todavía está en el hospital, ojalá, por medio de la trabajadora social o de la psicóloga, que te pudieran apoyar, o sea, que no la aplique sola. Me refiero a que como muchas veces pueden como tergiversar lo que uno les está diciendo, entonces si se puede aplicar, perfecto. No le preguntamos, recuerden que uno en las entrevistas, cuando por ejemplo, este trabajo es académico, ¿no? Pero cuando ustedes van a presentarle como una encuesta o un caso clínico ante otras personas, nunca ponemos el nombre, ¿cierto? Y que la cara no aparezca, porque es que hubo alguien que me envió un trabajo espectacular, espectacular. Lo hizo con unos muchachos de colegio y mostró las fotos. Entonces yo le decía que estaba espectacular, que el análisis que le había hecho, que la felicitaba, pero que para que lo tuviéramos en cuenta, yo no puedo tomar fotos ni videos si los papás no me autorizan, ¿cierto? Para los que somos papás, ustedes saben que al principio del año a nosotros nos ponen a llenar como un documento, como un consentimiento, donde dice que yo doy el permiso para que le tomen fotos o videos del colegio y que salgan en redes sociales. Si usted se quiere negar, también lo puede hacer, pero entonces siempre es muy importante. Cuando yo voy a aplicar una prueba, me voy con un consentimiento informado. ¿Listo? Sea menor o sea mayor de edad. Y si es menor de edad, ojalá yo tenga el acompañamiento de alguien. Por ejemplo, en el caso de Marta, que el caso es como diferente, pues ella necesitaría el acompañamiento del área social del hospital. Pero si, por ejemplo, estoy en el colegio, yo le tengo que informar a los papás, ¿cierto? Para que me den el consentimiento y ojalá por protocolo yo tener el consentimiento con los muchachos, pero me parece pues que la niña tiene todos los factores, totalmente todos los factores de riesgo para pues para hacer, para consumir. Entonces me parece que con ella sí podemos hacer un muy buen trabajo, Marta. Listo, señor, o sea, lo que querías tener. Ok, gracias. Listo, regáleme en un momento, por favor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Quiero escuchar a Héctor. Héctor, ¿cómo vamos con ese manual y si hay algún avance? Ya te escucho, Luz Ángela. Héctor Duque. Ay, Hola, discúlpame. Sí, Héctor. profe, no sé, a ver, es que yo el manual como tal lo tengo estructurado porque yo lo hice
abordando más la organización comunitaria, ¿cierto? Intervención como tal no es posible realizarla porque había que convocar por medio de la Junta de Acción Comunal, y eso es, habría que hacer un comunicado, invitar a la comunidad como que se acerque a participar de la charla como tal para poder abordar este tema y mirar si es viable realizar encuesta con la comunidad. Listo, entonces en eso vamos. Bien, bien, pero hay que avanzar, ¿cierto? Hay que ir a Ok. tocar las puertas que necesitemos. Bien. Bueno, Luz Ángela, cuéntame, ¿cuál es el avance que llevamos hasta el momento? Bueno, profe, yo tengo una población, pues es un menor de edad, pues, bueno, sí, es un menor de edad, tiene 16 años. Y pues, o sea, yo quería saber, o sea, que las preguntas, es para preguntarle como tal a esa persona, o sea, pues yo en lo general, profe, yo le pregunté porque él es una persona que consume, ¿sí me entiende? Es una persona que consume, entonces yo a él le hice preguntas sobre lo que a él le generaba la droga que consumía o que llegó a consumir, porque pues la verdad fueron cantidades, fueron muchas cantidades, y ahora está con dos drogas como tal, que pues no las ha dejado. Entonces, pues yo quería saber si esas preguntas se podían hacer o era hacer otra cosa, porque por lo menos yo ya tengo estructurado lo que le voy a preguntar porque es como una tipo entrevista. Es una tipo entrevista, entonces yo ya tengo estructurado lo que yo le voy a preguntar a él. Entonces, para ver usted qué me dice o qué me recomienda, profe. Gracias. Pero entonces, te entiendo que esas preguntas fueron diseñadas, no son de ninguna de las pruebas que vimos, ¿cierto que no? No, profe, Son porque pues, diseñadas. ajá, ya que, o sea, lo que yo le pregunté salió o sea, salió de mí. O sea, yo le pregunté, o sea, cómo se siente emocionalmente al consumirla y después de consumirla, o sea, el antes y el después. O sea, le hago preguntas sobre el tema, y pues hice una práctica con él mientras a ver cómo iba a fluir eso, se expresó súper bien y lo manejó bien como tal. Y ya, profe. Bueno, no, podemos hacerlo siempre y cuando tengamos muy claro cómo vamos a hacer la entrevista, ¿cierto? Lo que decíamos, o sea, tener todos los puntos importantes que yo voy a abordar en la entrevista. Si yo ya sé, o sea, yo ya sé que es una persona consumidora, que ya estoy confirmando que es consumidora, pues estas pruebas también no aplicarían, ¿cierto? Porque estas pruebas también que estamos viendo son para abordaje de personas con situación de que pueden llegar a consumir. Pero si yo ya sé que es consumidor, pues entonces yo lo hago en forma de entrevista, lo puedo hacer. Pero entonces si miremos, Luz, si de pronto alguna de las pruebas que tenemos ahí, dentro de las preguntas, hay preguntas que se nos acerquen a las preguntas que tú diseñaste para que podamos como tratar de hacer el empalme, pero está bien, lo podemos hacer. Vale, ¿Listo? profe, muchas gracias. Vale. Erika Patricia, cuéntanos. Erika Patricia, ¿no? Señora, Ah, yo no he hecho listo. nada. No has hecho nada. No, yo ando perdida del mundo, le soy sincera. O sea, sé que hay que ¿Por hacer qué? porque Sí. tengo problemas familiares y eso me ha generado Ah, ok. atraso. Entonces, Listo. actualmente voy apenas por el cronograma. Ayer adelanté el cuadro sinóptico, hice la infografía y
voy por el cronograma, sé que tenemos que hacer algo, también sé que hay que aplicar una de las del tamizaje de las que usted habló la clase pasada, pero hasta el momento no he hecho nada. Entonces estoy escuchando como para ir. Listo, no hay problema, chicos, porque Ir recuerden que les... Dime. cuando voy a ejecutar, a ver qué. Listo. No, que Que estoy recuerden haciendo. que... Uy, se me fue Erika o No, soy yo. aquí estoy, ¿me escucha? Ahora sí, sí, señora. Sí. Que le decía que estoy haciendo lluvias de ideas, escuchando para retroalimentarme cuando ya vaya a empezar a hacer lo que voy a hacer, pues ya tenerla más clara. Listo, bien. Entonces, clarísimo, escojo una población. Si tengo la población, maravilloso, con consentimiento informado, lo que hablábamos. Si no tengo población, puede ser en mi familia, pero sigamos el protocolo, con consentimiento informado. Así sea mi familia, o sea, hagámoslo como algo académico, como algo de acercarnos a las pruebas, porque puede que para alguien nunca aplique las pruebas y diga, no, yo nunca lo voy a aplicar, pero puede que para otra persona sí. Y aquí lo importante es aprender, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Muy bien. Entonces, chicos, pues ya diciendo esto, son las 11:22, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Para mí realmente siempre fue un placer muy grande estar con ustedes. Profe, una preguntita, qué Señora, pena. ¿sí? Es que Yo también, qué había pena. escuchado que tú estabas Sí. hablando de que tocaba hacer como que una prueba con personas, con lo del manual didáctico. Sí, señora, eso lo dijimos desde la vez pasada que vimos las pruebas tamiz, entonces les decía yo que por lo menos escogiéramos una prueba y la pudiéramos aplicar, ¿sí? Como Ok, por el pero ejercicio. y esa prueba es para poder, o sea, hacer el manual, ¿sí? No, porque es que tú haces el manual aparte, o sea, el manual es enfocado al abordaje de personas con riesgo de consumo, ¿cierto? Entonces, Sí. si yo voy a hacer un manual, por ejemplo, que se me enfoque a la primera infancia, ejemplo, entonces mi manual va a estar a la primera infancia, de pronto yo puedo aplicar alguna prueba con esos niños. Sí. Recuerden que si usted no lo puede hacer, exacto, si usted no lo puede hacer en vivo y en directo con la población, es como porque conozcamos la prueba. O sea, mire, diligencia. Si yo no tengo la población, pues no podemos hacer nada, pero la idea es que ojalá Listo. la tengamos y la podamos aplicar. ¿Listo? Listo. ¿Y qué pena contigo? O sea, entonces en base a la prueba que yo escoja, que esto es en base con la que voy a hacer el manual, ¿sí? Sí, exacto, Listo, porque es que listo, mira que, muchas por gracias. ejemplo, me están colocando manuales muy generales y miren que aquí vimos que la prevención tiene que ser según el ciclo de vida. Yo no puedo abordar de la misma manera a un adolescente que a un adulto, por ejemplo. Entonces, por eso es que Sí. el manual tiene que ir enfocado a una población. ¿Listo? Listo, sí, señora, muchas gracias. O sea, esa es la única actividad con la que necesitamos la prueba para poder hacer la actividad y de Sí, resto señora. todas las actividades es en base con lo que hemos visto en las clases. Sí, 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 sí. Listo. Esto es como que tiene un complemento que la prueba, ¿no? Digámoslo así. Listo, muchas ¿Listo? gracias, profe. Doctora, Sí, dime, Héctor. hola, qué pena. Te hago una consulta. Yo puedo aplicar, yo tengo un hijo adolescente de 15 años de edad. El niño hace unos 6 meses, él nos manifestó que él había consumido vapor. Nosotros generamos internamente pues como una alerta y lo que yo le dije a la mamá era que le hiciéramos seguimiento al niño y nosotros le hicimos la prueba que yo le mencioné a usted anteriormente, que es para detectar 5 sustancias, pues si las ha consumido. Yo puedo aplicar esta prueba directamente con mi hijo. Sí. Total, Héctor, claro que sí, Independientemente de que haya elegido abordar el tema de consumo de sustancias psicoactivas en la organización comunitaria. y allá tenemos es adultos, ¿cierto, Héctor? Allá son solo adultos. Sí, la idea de hacer la intervención en la comunidad es para hacer intervención en la comunidad adulta, porque la otra sería por medio de institución, pero es muy Más tedioso. difícil. Yo no soy Sí, psicólogo, ni soy psicosocial, entonces trabajador social, entonces es muy difícil ingresar a este tipo de entidades. listo, sí, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Sí, claro que sí.
Igual, por ejemplo, Bu- yo les digo, yo le aplico todas las pruebas a mi hija, o sea, las que van para la edad, no solo por el ejercicio y por conocer las pruebas, sino porque obviamente pues, hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que Hay que tener cuidarlo, ahí sí, esas, hay claro, que sí, cuidar, claro, pero sí. claro, me parece bien, me parece muy bien, Héctor, lo podemos hacer. Bueno, y lo otro es que yo monté dos evidencias, una fue la linfografía y la otra fue el manual, porque pues yo ya lo había elaborado como tal, pero siento que está como incompleto, que le falta información con lo que pues con esta asesoría que he recibido el día de hoy. Y yo trato de ingresar a la plataforma de Sajuna para darle de baja esos documentos que ya envié y no me lo permite. Dice que ya la actividad está enviada. ¿Qué puedo hacer al respecto para yo volver a montar de nuevo No, esas sí. evidencias? No deja. Recuerden que sí tenemos ese inconveniente con las evidencias que ustedes ya enviaron, que no las podemos eliminar ni ustedes ni yo. Entonces, lo que les decía era que en el foro de dudas e inquietudes, ustedes pueden anexar ahí todo lo que quieran. Pero entonces me colocan ajuste o sí, de la evidencia manual y yo ya entonces me voy para ese foro y les cambio la nota después de que la verifique, porque sí, es cierto, no nos está dejando borrar evidencias. Entendido, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Los escucho. Luz Ángela tiene la manito levantada, no sé si es la misma pregunta o tienes alguna otra pregunta. Luz. ¿No? Bueno, entonces chicos, muchísimas gracias por la participación. De verdad que para mí siempre es un placer compartir con ustedes, conocerlos. Me encanta que aprendamos juntos, que de pronto entremos en temas que en muchas ocasiones no manejamos todo el tiempo. Me gusta mucho de verdad que se preocupen, así como estamos aquí, que todos se preocupen mucho por esta parte de aprendizaje y que crezcamos, de eso se trata. Entonces, para mí fue realmente un placer acompañarlos en este proceso. Espero que terminemos las evidencias muy bien. Uy, empezó a llover durísimo. Y muchísimas gracias de verdad para todos ustedes. Que tengan un excelente día y espero sus evidencias. Que estén bien. Chao. Gracias, feliz día, hasta Con mucho luego. gusto. Chao. Que estén muy bien.